Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya hoy, el último sábado del mes de abril. Pasa el tiempo rápidamente, pero damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Te permite a ti, hermano, recibir de Dios. Y también damos gracias porque todo viene de Dios, ¿no? La voluntad es nuestra, pero Él pone ese anhelo en el corazón de buscar de Dios, de estudiar, de prepararse, de compartir. Lo he venido diciendo en las últimas semanas, si algo tenemos que agradecer es a Dios. Aún el hecho de que estemos aquí, ustedes estén del otro lado, dale siempre la gloria y las gracias a Dios. Estamos en una parte importante que de hecho la Reina Valera dice entre el versículo 4 y el versículo 5, requisitos de ancianos y obispos. Estamos en una parte difícil, difícil porque pareciera que la intención es exhibir a las personas. No es la intención. Es siempre sencillamente apegarnos a lo más posible a lo que la Biblia nos enseña. Y la intención del apóstol Pablo a escribir esta carta o dejarle esta carta a Tito, eso es lo más importante. Y pareciera que aquí está hablando de dos personas diferentes. Y no es así. O sea, está hablando de los ancianos, ¿sí? Que al momento de ejercer su ministerio, les establece como obispos. Entonces, está hablando de esa parte. Y primero en el verso 5 le dice que lo deja ahí en Creta para que corrija las deficiencias y establezca ancianos. Entonces, un anciano es una persona madura espiritualmente, no necesariamente, ¿se entiende?, una persona de edad como tal, sino una persona madura espiritualmente. Establecer ancianos y utiliza también en plural, ¿sí?, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y empieza a hablar acerca primeramente de la parte familiar de los ancianos o del anciano. ¿Sí? Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Y a partir del verso 7 pareciera que hablara de otra persona o de una sola persona porque cambia el nombre y pasa del plural al singular. Y ahí es donde ha entrado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a través de la historia bíblica ha entrado mucha crisis esto. Está hablando de dos personas y con el paso del tiempo se ha ido corrigiendo este conflicto. Este conflicto entre si estaba hablando de dos personas, de dos ministerios, fue más abrazado al principio por la Iglesia Católica. Muchos comentaristas católicos empezaron a irse en ese camino y con el tiempo corrigieron y hoy es más claro esto. Dice el verso número 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, repite esta palabra, ¿no? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, vamos a tratar de explicar este versículo número 7, que es muy amplio. En estos 50 minutos vamos a tratar de ser lo más apegado a la realidad, ¿no? Entonces, primero, no está hablando de dos personas diferentes o dos ministerios diferentes. Uno es la madurez espiritual y otro es aplicar esa madurez a través de la función del ministerio. Uno es el anciano, hablando de la madurez, y otro es el obispo, aquel que aplica ese ministerio. Entonces, de hecho puede ser intercambiable, ¿sí? En muchos lugares se utiliza intercambiable, no hay ningún problema, ¿no? Lo primero que habla y que sigue en esa misma línea, ¿sí?, que este liderazgo que se va a establecer en la ciudad para corregir, eso es bien importante, ¿eh?, para corregir lo deficiente, debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos por Dios. O sea, lo decía yo hace algunas semanas, esto no es opcional, eso es bien fundamental. O sea, no estamos hablando de nadie y no tenemos nosotros la posibilidad de calificar o descalificar a alguien. Su propia vida lo califica o lo descalifica. Entonces, esto no es opcional,
Esto es algo bien importante, ¿no? Porque hoy la iglesia se ve más en el carisma que en la madurez, ¿no? Hoy la iglesia le importa más la apariencia, las formas de hablar, la ropa que utilizan, que lo profundo de su vida, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Es algo que es muy lamentable, pero que es algo real. O sea, es más importante el carisma que el carácter, ¿no? Y Dios dice, no. O sea, el carácter es fundamental. Y la vida de esa persona, la vida que lleva alrededor de su vida, su esposa, sus hijos, es fundamental. Entonces, aquí sigue el mismo camino de una vida irreprochable, ¿no? Porque dice el verso número 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, ya habíamos hablado de a qué esa parte irreprensible, a qué se está refiriendo. O sea, nadie puede estar perfectamente bien delante de Dios. O sea, no hay supercristianos, no hay superungidos, no hay supersiervos, como muchos determinan, los autodescriben. No, aquí no está hablando de ser irreprensible ante Dios, es imposible. Nadie lo puede lograr, ni tú, ni yo, ni nadie lo puede lograr, ni lo va a lograr, ni lo ha logrado. Está hablando hacia la iglesia, que el comportamiento que tenga esa persona no tenga ningún reproche hacia la iglesia, aunque se entiende, si estoy bien con Dios se va a manifestar a la iglesia, se entiende, ¿no? Se entiende la relación, pero aún así seguimos pecando, seguimos mintiendo, seguimos transgrediendo la palabra de Dios y jamás nadie va a estar perfectamente delante de Dios, ¿no? O sea, es una realidad. O sea, eso es algo que tenemos que ser muy claro y derribar todas esas ideologías metidas a la iglesia de idolatría, que idolatran al supersiervo y si el supersiervo te predica, pues ya casi estás entrando al cielo, ¿no? Todas esas cosas no existen. Esas cosas son falacias solamente, son cosas que se han ido introduciendo a la iglesia y por un desconocimiento de las escrituras, la iglesia lo ha abrazado y lo ha hecho parte de la doctrina, pero no es fundamental, o sea, no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces, esa palabra irreprensible obviamente se entiende hacia la iglesia, el comportamiento. El comportamiento es el reflejo del carácter. O sea, el carácter que está en el corazón, forjado en nosotros por la palabra de Dios, por el trato de Dios, por la búsqueda de Dios, por la comunión con Dios, se refleja en el comportamiento. Es algo fundamental. El carácter es lo interno y el comportamiento es lo externo. Entonces aquí Pablo procede a mencionar cinco defectos morales. Escúchame bien, defectos morales del ministerio, ¿no? De aquellos que van a ser encargados para corregir lo deficiente. ¿Lo deficiente en dónde? En la iglesia. ¿Deficiente en cuanto a qué? Y deficiente en cuanto al comportamiento. Esto es fundamental, ¿no? O sea, esto es fundamental porque hoy quieren corregir a la iglesia sin ser ejemplos de comportamiento, ¿no? Entonces dice que el obispo debe ser irreprensible. Y aquí empieza a establecer algo bien importante. Como administrador de Dios. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, y como decía yo hace un momento, pues hablar del anciano, hablar del obispo es hablar de lo mismo, ¿no? O sea, hablar del anciano indica una persona con una madurez espiritual, mientras que el obispo se refiere a una función. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando dice aquí, es necesario que el obispo, o sea, en el momento de la función, el anciano, en el momento de la función, en el momento de poner en práctica su sabiduría, su conocimiento de Dios, sea irreprensible. Y lo deja claro, ¿como qué? Como administrador de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Esa palabra que utiliza el apóstol Pablo da la fuerza necesaria a todo esto que estoy hablando, de la palabra porque, ¿sí? Esa palabra indica una continuidad de lo que venía hablando, ¿no? O sea, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, el anciano que tiene ese conocimiento de Dios, al momento de ejecutar ese conocimiento, o sea, debe también ser irreprensible, ¿sí? Entonces, los dos, está hablando de la misma persona, pero uno en el conocimiento y uno en la función. Entonces, es algo que es fundamental, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, es importantísimo, es
fundamental porque dice la palabra, dice el apóstol Pablo en el verso 7, que es necesario. O sea, no hay de otra, no es opcional, no es en ciertas cosas, ni nada, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Y es algo que es esencial. Entonces, la intención no es evidenciar ni poner en evidencia a nadie, no, simplemente poner las cosas como están, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque pues el testimonio de la vida pastoral es fundamental, ¿no? Por eso es la búsqueda siempre del desprestigio a nuestras personas, ¿no? Desprestigiar lo que decimos, lo que hacemos. Sí, y ahorita vamos a ver muchas cosas en claro de todo esto, ¿no? Es obviamente, pues, la intención es cubrir o afectar nuestro testimonio ante la iglesia, ¿no? Y es algo, pues, peligroso, ¿no? Muy peligroso si tú has practicado o te gusta practicar este tipo de cuestiones hacia el liderazgo de la iglesia. Pues ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque bíblicamente eso no es correcto, ¿no? Entonces, obviamente, yo también sé y entiendo que desafortunadamente muchos pastores o muchos líderes, por su mal comportamiento, pues tienen un mal testimonio, ¿no? O sea, yo también lo sé. Pero recordemos esto, ¿no? Que estos estándares de vida que habla aquí el apóstol Pablo a Tito, pues es el estándar de vida que va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en las personas, ¿no? Es como poner el evangelio en alto, ¿no? Mira, Dios transforma a las personas y su vida común, su matrimonio, relación con sus hijos, su comportamiento, pues implica esa renovación y esa transformación que ha hecho Dios. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? No solamente es en el área del matrimonio, en el área de la paternidad, sino empieza aquí el apóstol Pablo a hablar de 5 cosas que es importante. La primera es que dice entonces que es un administrador de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Es un mayordomo. El mayordomo tiene en la casa del Señor, el mayordomo tiene autoridad sobre los demás dentro de la casa del Señor. Pero el mayordomo siempre debe de ejercer esa autoridad porque es un hombre bajo autoridad. Entonces es bien importante, ¿no? Bien importante. Entonces, ¿por qué lo pone como mayordomo? Dice como administrador de Dios. Porque el obispo, el anciano, le va a entregar cuentas a Dios. Siempre. O sea, nuestra vida ministerial tenemos que entender muy claro que vamos a entregarle siempre cuentas a Dios de todo lo que hacemos. O sea, es administrar la casa de Dios, ¿sí? Y esa designación, aunque es aceptada por la iglesia y reconocida por la iglesia, viene de parte de Dios. Eso es fundamental. Entonces, lo primero que le está diciendo el apóstol Pablo, que el obispo debe ser irreprensible porque está delante de Dios. ¿A quién le va a entregar cuentas? A Dios mismo. ¿Sí? A Dios mismo le va a entregar cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue designado por Él. ¿Sí? Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, hoy desafortunadamente muchos piensan erróneamente que ellos han establecido al pastor y lo han puesto. Muchos piensan así. No es que el pastor lo escogimos nosotros y lo pusimos nosotros. Y es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Como administrador de Dios. O sea, ¿qué significa eso como administrador de Dios? Sino que todo lo que haga el mayordomo lo hace en la presencia de Dios. Así que tiene que ejercer su ministerio delante de Dios, consciente de que tendrá que dar cuentas. Entonces, eso es bien importante. Yo no estoy diciendo que la iglesia no reconozca, la iglesia debe de reconocer lo que Dios ha establecido, ¿sí? Pero, sin embargo, el establecimiento, eso es bien importante, bien importante. El establecimiento viene de parte de Dios. Dice el verso número 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible
como administrador de Dios, como mayordomo de Dios. Y el que escoge al mayordomo es Dios, no los que están debajo de él, no los que están bajo autoridad de él, sino Dios. Entonces, obviamente, sí, hay discernimiento, hay muchas cosas que interviene la iglesia, el reconocimiento, pero nunca la iglesia debe pensar que ellos han establecido a los pastores. Aunque se escogen, se están dentro de la iglesia, no, el llamado y el establecimiento es de parte de Dios. Entonces, esta palabra administrador en el griego es la misma que mayordomo, ¿sí? Mayordomo. Entonces, un mayordomo no es el dueño. Punto. Para empezar. Hay un dueño, hay un señor. Él solamente administra los bienes. En este caso, son los bienes espirituales. La doctrina, la enseñanza, la corrección. Y dentro de esa administración viene el testimonio, viene la conducta. Entonces, lo importante es aquí entender, cuando dice como administrador de Dios, primero vimos que la iglesia no establece a los ancianos. La iglesia no tiene autoridad sobre el mayordomo. El mayordomo es establecido por Dios y tiene esa parte de dar cuentas a Dios. Pero sin embargo también vemos algo que implica a ese mayordomo. Él no es dueño. Él no es el dueño solamente es Dios de la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Una de las cosas que debe de eliminarse en la vida de un obispo, de un anciano, es el protagonismo, de querer ser protagonistas en la casa del Señor. No, ¿sí? No entra ese camino, ¿sí? No puede haber sentirse más de lo que es, no. Sino debe de entender que es una persona puesta por Dios, establecida por Dios, con la autoridad de la iglesia para servir a la iglesia. El ser mayordomo, ser administrador, implica servicio. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo aquí es que el anciano o el obispo debe tener un espíritu servicial a la iglesia, ¿sí? Y es parte indispensable del ministerio. Entonces, no es protagonismo, no yo soy el dueño y verme a mí y todo mundo, no, servicial. Una persona que tenga ese espíritu de servicio, ¿sí? Y eso es lo que hace el mayordomo, ¿no? El mayordomo sirve a los siervos, ¿sí? Aunque tenga autoridad sobre ellos, los sirve. ¿Y cómo ejerce esa autoridad sobre los siervos, sobre la iglesia? Sirviendo. Entonces el mayordomo lo que tiene que entender primero es que va a servir, ¿sí? Y va a servir ejerciendo la autoridad cuando él también entiende que está bajo la autoridad de Dios. Entonces es bien importante, ¿no? Entonces, esencialmente todos somos servidores. Cada quien sirve desde su ministerio, cada quien sirve desde la posición donde Dios lo ha establecido. Somos servidores, yo te sirvo a ti, yo estoy sirviendo en este momento a la iglesia. Ese es mi llamado. Tengo autoridad, sí, pero yo soy un servidor de Dios. No soy el dueño de la iglesia. No es protagonismo de mi persona. No es atraer a las personas a nosotros, sino a Dios mismo. Ahora, el mayordomo puede y debe pedir cuentas a los siervos. Y aquí lo que voy a decir no les va a gustar a muchos. Pero los siervos no le pueden pedir cuentas al mayordomo. Wow. Pero nosotros como mayordomos sí tenemos que darle cuentas a Dios. Esto es fundamental, ¿eh? Mira, por eso la predicación es una locura, hermano. El siervo no le puede pedir cuentas al mayordomo, pero el mayordomo, con la autoridad que le ha dado Dios, sirviendo, puede pedir, es más, debe de pedir cuentas a los siervos. ¿Por qué? Porque el mayordomo es administrador de Dios, está bajo la autoridad de Dios y Dios le pide cuentas al mayordomo.
Hijo, y esto es una locura. Esto es hoy en día en donde una de las cosas que predomina en la iglesia es la rebelión a la autoridad. Esto es una locura. Mucho cuidado con no entender esto de parte de Dios, porque debemos entender la posición en la que Dios nos ha establecido a cada quien. Sí, hay momentos o hay situaciones en que nosotros debemos darle cuentas a la iglesia, claro que está. Por ejemplo, si pedimos, como estamos pidiendo en este momento, la colaboración de la iglesia para hacer unas mejoras en la congregación, pues tengo que dar cuentas. Mire, entró, ahí está, ya se hicieron las cosas, es evidente, ¿no? O sea, hay momentos, tiempos, que sí lo valen, sí, no es incorrecto, pero el principio fundamental es que los siervos no le pueden pedir cuentas al mayordomo. Y el mayordomo entrega cuentas directas a Dios. Es fundamental. Entonces, una de las cosas que pone aquí Pablo y que es fundamental es que el mayordomo tiene autoridad para pedir cuentas a los siervos. Dice, porque es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, como mayordomo de Dios. Entonces, hoy es muy difícil esto que estamos hablando, ¿no? Hoy en este tiempo, la rebelión a la autoridad es impresionante. O sea, estamos a niveles impensables de esa rebelión a la autoridad. Estaba lloviendo hace unos días, no sé, fue lo que se conoce como el sábado de gloria, no sé por qué le dicen eso y no sé en dónde acabó que te bañaras con agua. Bueno, estaba lloviendo un video a donde va no sé en dónde, va una camioneta con 2 policías adentro y 3 afuera. ¿Cómo te transportan ellos? Policías vestidos con su uniforme, con su armamento, policías, signo de autoridad. Sí, yo sé que la policía, todo lo que tú me quieras decir, todo está bien, pero la gente sale y los baña a cubetadas. Discúlpame, hermano. Eso es lo que hoy está en el corazón del mundo, y eso hoy se ha infiltrado en la iglesia. Hoy cualquiera cree que puede juzgar el ministerio, las decisiones que tomamos, cuando no les compete. Me decía una persona, es que han descuidado el ministerio de alabanza. Le dije, no, usted está viendo el ministerio de manera aislada, pero la iglesia, los ministerios no se pueden manejar de manera aislada. Tenemos que ver a la iglesia en un todo, y más en algo tan serio y tan difícil como lo que nos estamos enfrentando, que se llama la pandemia. Algo que tenemos que tener cuidado de todo lo que estamos haciendo. Pero desafortunadamente hoy, esa alergia a la autoridad ha hecho creer a muchos dentro de la iglesia que pueden poner en juicio las decisiones, o criticar o inconformarse con las decisiones que toma el liderazgo de la iglesia. Cuidado con eso. Pero sin embargo, aunque no en este tiempo es difícil tratar este asunto, nosotros estamos para pedir cuentas a los siervos en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su vida. ¿Por qué? Porque nos ha establecido Dios en ese lugar. Yo sé que esto es muy difícil ahora. Yo sé que esto hoy con la oferta de que acá te tratamos bien, acá no te decimos nada, aquí vienes y jugamos al cristianismo, yo te entretengo, tú vienes y dejas tu dinero y pues así Dios nos ama y así Dios quiere que seamos, con esa oferta que hoy en día por eso es el cambiadero de congregaciones. No. Sí. En esa pedir cuentas es animar, asesorar, corregir, reprender. Claro que sí, a eso somos llamados. Para eso es el ministerio. Para eso es la predicación. Para eso es el trabajo de lo que hacemos. Pero sin embargo hoy
ante toda rebelión que existe hoy, la rebelión es muy grande a la autoridad. Nos dice Hebreos capítulo 13, verso número 17. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué es lo importante, no? Nosotros tenemos que administrar los bienes de la casa del Señor. ¿Cuáles son esos bienes? La doctrina, el evangelio, los misterios de la palabra, poderlos expresar correctamente, las verdades que vienen de la palabra de Dios. O sea, cómo enseñar la gracia de Dios a la iglesia. Esos son los bienes de la casa de Dios que tenemos que administrar plenamente. A eso somos llamados. Dice primera de Pedro 4:10, primera carta de Pedro capítulo 4, verso número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es muy importante, ¿no? Muy importante porque es importante y hay más en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 3:2, primera carta de Timoteo capítulo 3 verso 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, ¿qué es importante, no? Es importante aquí. Lo primero que le habla Pablo a Tito es que el obispo, el anciano, sea irreprensible. Una persona que a través de su testimonio enseñe lo que hay madurez en su corazón y que corrija a la iglesia en ese camino de madurez hacia las cosas de Dios. Entonces, el primer punto, como lo vemos, es fundamental. Como administrador de Dios, no somos dueños, el dueño es el Señor, pero nos ha dado un camino de autoridad que se debe de ejercer en el ministerio. Una autoridad sobre la casa del Señor para poder ejercer esos bienes, ¿no? Esos bienes, o sea, cuidar esos bienes correctamente. Luego dice, no soberbio. Esta palabra soberbio es no obstinado, ¿sí? Esta palabra, ¿qué significa? No soberbio, o sea, no obstinado. Una persona autocomplaciente. ¿Sí? ¿Qué es una persona autocomplaciente? Es una persona que va por la vida pensando en sí misma, buscando su propio placer, favoreciéndose a sí misma, procurando ocupar posiciones de las cuales lucir sus propias virtudes y habilidades, y acaba teniendo soberbia y obstinación. Entonces, cuando dice no soberbio, es una persona que nada más sirve para ella misma, ¿no? Una persona que todo lo que hace es para exaltarse a sí mismo. O sea, todo lo que haga es para que me vea yo por encima de todas las cosas. O sea, yo toco, yo canto, yo dirijo, yo esto, yo lo otro. No. ¿Sí? No es correcto. ¿Sí? Entonces, esta palabra, soberbio, es una palabra que está en medio de entre el orgullo y el egoísmo, ¿no? O sea, soy yo solamente, ¿no? Una persona que solamente es autocomplaciente, una persona que solamente piensa en sí misma. Una persona así no puede servir, no hay servicio en su corazón, se está sirviendo a él mismo. O sea, una persona que siempre se quiere salir con la suya en todo lo que hace, ¿no? Hay un nivel de egocentrismo enorme, porque solamente está velando por sus propios intereses. No se preocupa por la iglesia, no se preocupa por nada, porque solamente está viendo lo suyo propio. Y así, pues una persona no puede estar en un nivel de liderazgo como administrador de Dios, administrando los bienes que ni son para él, los bienes de Dios que no son de él, solamente están para administrarlo. Por eso Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, verso número 3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, no sea soberbio. Una persona obstinada, autocomplaciente, nada más para mí, ¿sí? Sino cada cual también por lo de los otros. Fuerte, ¿no? Entonces, una persona que piensa así
que es soberbia, autocomplaciente, tiene un nivel de egoísmo, de egocentrismo enorme, es una persona que no tiene un corazón de pastor, una persona que no puede servir en un ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque hay que cuidar los bienes del amo que no son nuestros. Somos administradores nada más. Nada más quieren lo nuestro, lo suyo, por encima de todo. No. No hay un servicio. Ahora, muchos cubren las apariencias y aparecen, pero no es correcto. Para poder hacer una buena administración, no podemos ser soberbios, no podemos ser autocomplacientes, no podemos solamente buscar nuestros propios intereses. Tenemos que aprender a servir a la iglesia. Si no, somos descalificados como pastores cuando hay eso en nuestro corazón. Nomás lo nuestro. Esa persona soberbia es peligroso, porque nomás está para él mismo. Y puede engañar a otros, pero nomás piensa para él, en sus propias ideas, en su propio protagonismo, verse él mismo en todo. Luego sigue adelante, dice, no iracundo. O sea, una persona que no tiene control de sí misma, que se enoja con facilidad, que pierde los estribos rápidamente. Podríamos decir de mecha corta para que lo entendamos, ¿no? O sea, que en el momento pierde el control total. O sea, es algo que no puede ser. Dice, no iracundo, no una persona que no tenga control de sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque somos llamados a tener paciencia, somos llamados a tener mansedumbre, a tener templanza, a tener dominio propio. Ahora, la ira en sí no es mala, ¿no? Pero con qué facilidad se nos sale de control, con qué facilidad nuestro enojo llega a un punto en donde es incontrolable, ¿no? Entonces, una persona así, una persona iracunda, no puede estar en el ministerio, ¿sí? Se descalifica a sí mismo. Dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Y entonces, ahora, muchos en ese camino tratan de reprimir su ira, pero no es una cosa que puedan reprimir. Al final va a estallar, al final va a salir. Sino en qué momento se va minimizando todas estas cosas que descalifican, en el momento de la madurez espiritual, en el momento del crecimiento, el momento en que el carácter está forjando dentro de nosotros. No es algo que podamos nosotros decir, ay, no, voy a detener mi ira, voy a retener esta ira que tengo. No se puede. Entonces, dice, no iracundo es una persona que la ira lo domina, lo ciega, y es una persona que procede con violencia desmesurada. Entonces, obviamente no puede estar en el ministerio. Imagínate cuando vayan y te griten, te digan de cosas, cuando vayan y te levanten, en tu cara te levanten falsos, pues que si no tienes dominio propio, pues le vas a regresar un cachetadón, ¿no? Imagínate nomás. No. No, es algo muy fuerte. Esto no es algo que se pueda guardar, es algo que se tiene que crecer espiritualmente. Sí, porque nosotros como pastores sufrimos agresiones verbales, calumnias, injusticias, y no tenemos que comportarnos de esa manera. Por eso dice no iracundo, porque hay momentos difíciles en el ministerio, fuertes, muy fuertes. Entonces la soberbia y la ira desmesurada incapacitan totalmente a la persona para el gobierno. No puede ejercer el ministerio. Es imposible. Luego sigue adelante, dice, no dado al vino. O sea, que no lo gobierne el alcohol, el vino. Ahora, aquí, pues tenemos que ver la Biblia en un parámetro correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 3:3, a Timoteo le recomienda que tome vino. Ahora, no es el mismo vino, no son los mismos destilados, no es lo mismo. Pero aquí estamos hablando cuando dice no dado a la bebida o no dado al vino, una persona que se ha gobernado por el alcohol, gobernado por el exceso de vino. No está diciendo que no lo puedan tomar, pero una persona que no sea gobernada por el vino,
Una persona que esté esclavizada a un vicio, vamos a ponerlo de esta manera, en este caso que es el vino, ¿no? El alcohol. No puede ser. Dice, no dado al vino. No pendenciero, dice, una persona no pendenciera, ¿sí? Es una que significa una persona que le gusta agarrarse a golpes, o sea, una persona que responde con las manos ante las circunstancias, o sea, que cualquier momento acaba a golpes con una persona. O dice, no pendenciero, dice, no una persona que de cualquier cosa, ¿sí? Se agarra a golpes, ¿no? Golpea a las demás personas, o todo lo soluciona a través de golpes. Dice 2 de Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, no, imagínate un pastor que está aconsejando a alguien y acaba a golpes con esa persona, ¿no? Es imposible, no hay manera. O sea, no descalifica totalmente, ¿sí? Recordemos que nosotros somos llamados a dar ese ejemplo de paz, ese ejemplo de dominio propio, ese ejemplo de mansedumbre, ¿sí? Y siempre nosotros llamar a la reconciliación, a la unidad, no a la división, a una convivencia de armonía, aún por lo que somos. Cuando yo les digo en la iglesia, somos odiosos todos, sí, pero Dios nos ha llamado a orar unos por otros, a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. Imagínate que acabemos a golpes, ¿no? No. Y por último, dice en esta porción del verso 7, no codicioso de ganancias deshonestas. Ay, Dios mío. Entra aquí algo que es fundamental, el egoísmo en el corazón. Cuando alguien tiene egoísmo en el corazón y materialismo, busca cómo obtener, no importando cómo. La Biblia nos enseña que el ministro o la iglesia debe de percibir del cuerpo de Cristo a través de los diezmos y las ofrendas. Es el único camino. No los pactos, no las promesas, nada de eso. O sea, diezmos y ofrendas. Esto es un punto tan difícil aún dentro de la iglesia, porque aún hablando de dinero todo el mundo se pone así, ¿no? Cuando uno se para y le dice a la iglesia que no se olvide de sus deberes como creyentes, el deber para sustentar la obra, muchos se ofenden. Muchos dicen, ya el pastor perdió fe en Dios. No te confundas, hermano. La Biblia nos dice cómo obtener el sustento para la obra de Dios, de la cual nosotros, por la gracia de Dios, recibimos. Sí, somos llamados a eso. Somos llamados a comer, a tomar de lo que Dios permite en la iglesia. Pero no a través del egoísmo, no a través del materialismo, sino en un principio fundamental, en el servicio a la obra de Dios. Porque muchas veces se prefiere poner para que la iglesia siga funcionando que obtener para nosotros mismos. Y es un tema bien difícil, ¿no? Que algunos hasta al meterse al servicio pretenden remuneración económica y cuando no la tienen la toman. Es algo muy serio esto. No, es algo tremendo. Algo que tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos enseñando y hablando y conducirlo en un camino recto hacia las cosas de Dios. El sustento de la iglesia es a través de los diezmos y las ofrendas. No hay otro camino. No puede haber egoísmo, no puede haber materialismo, no puede ponerse por encima de la obra de Dios nuestros intereses. Ahora, la Biblia enseña que la iglesia debe de ver por las necesidades de los pastores y de la congregación. Y dentro de nuestro llamado
como mayordomos es hablarle a la iglesia muchas veces del incumplimiento de sus deberes que tiene la iglesia, que tenemos como congregantes hacia las cosas de Dios. Es muy importante esto, ¿no? Porque nadie quiere hablar de esto, no les digas porque se enojan. Pues yo prefiero que te enojes y que sepas la verdad, a que sigas engañando y pensando que si te enojas con el pastor, si no te gusta la predicación del pastor, si lo sientes que te habla a ti, ya no das. Es algo que lo hemos vivido 1000 veces. Cuando dice que no codicioso de ganancias deshonestas, está hablando de hacer cosas dentro o en la iglesia para obtener bienes personales. A eso se refiere. Somos administradores de los medios de Dios. Y es algo muy serio esto. Habla de honestidad, habla de integridad del corazón, aun cuando tocamos medios que no son nuestros, sino que llegan a nuestras manos para poderlos repartir equitativamente en el cuerpo de Cristo. Pero es un punto esencial. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, si no tenemos cuidado, todo esto que está hablando aquí en el verso número 7, nos podemos deslizar con mucha facilidad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, madure y crezca para el servicio de Dios. Entonces, Dios a todos nos da la bendición de tener bendiciones económicas, posesiones. Pero recordemos que todo viene de la mano de Dios. Y todo lo que obtenemos es de Él. Y lo único que hacemos es agradecerle a Dios lo que es de Dios, solamente. Por eso hemos hablado tanto sobre esto. Yo lo decía el domingo. Ya una iglesia madura, no podemos seguir hablando de lo mismo. Ya hay madurez, y la madurez te lleva a entender tus deberes delante de Dios. Deberes que tenemos. Entonces, cuando la iglesia no entiende eso, incumple en sus deberes. Entonces, hablar de las cuestiones económicas de la iglesia es hablar de la doctrina sana. Hablar de que el sustento viene de la iglesia es hablar de una doctrina sana. De ahí viene de los diezmos y ofrendas, no más. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo principal de la que Dios quiere mostrarnos, y que esas 5 características que acabo de tocar hoy descalifican plenamente a un obispo, como lo voy a poner, o un anciano del ministerio pastoral. Y pues damos gracias a Dios que nos da la sabiduría para entender esto, y para cada uno de nosotros que estamos en el liderazgo, ver en qué áreas tenemos que trabajar para agradar a Dios. Somos administradores solamente, somos servidores de Dios. Y si sirvo a Dios, sirvo a la iglesia, porque la iglesia es un bien de Dios y nos ha puesto para eso. Hasta aquí vamos a terminar, hermanos, esta mañana. Vamos a terminar hasta aquí para no extendernos más, porque ya el otro es muy amplio también, y tocarlo solamente uno por uno. Con calma nos vamos. Recuerden que el día de mañana, domingo, ya 1 de mayo, ya estaremos, todas las congregaciones están abiertas, todas las congregaciones siguen funcionando, aunque han dado el aviso que prácticamente la pandemia pues ya no está. Vamos nosotros a proseguir con los protocolos algunas semanas, unos meses más, los protocolos de estar ahí reunidos, protocolos de tomar gel al entrar, ponerte gel, tomarte la temperatura, usar un cubrebocas, los maestros seguir usando cubrebocas. Hay muchas posturas encontradas en este momento, en cuanto las autoridades que dicen que ya terminamos y que ya estamos en otro periodo. Otras personas que conocen del tema opinan totalmente lo contrario. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Seguir en el camino donde estamos. Seguiremos con
con los protocolos que hemos establecido, que gracias a Dios nos han ayudado. Seguiremos con estos cercos sanitarios un poco más relajados, como lo hemos estado haciendo los últimos meses. Ya no es lo mismo que hacíamos anteriormente, sí, cuando estaba la pandemia, pero seguiremos nosotros usando cubrebocas en las partes internas de las congregaciones, en el salón donde nos congregamos, en las aulas de la iglesia infantil. Seguiremos este protocolo durante las próximas semanas, a lo mejor un par de meses, a lo mejor 3 meses, no lo sabemos. Iremos tomando información, pero nosotros queremos cuidarnos para cuidarte. Ese es el punto, ¿no? Si todos entendemos este principio, yo me cuido para cuidarte a ti. Entonces, si entendemos este principio, podemos seguir con esta misma línea sin ninguna afectación. Entonces, les pido por favor que el día de mañana asistan de la misma manera con su cubrebocas, que les permitan que les tomen la temperatura al entrar, que les apliquen gel en sus manos, ese mismo protocolo. Posteriormente, que las cosas estén más acuerdas, o sea, que lo que dice uno se diga el otro, estén más unánimes, podemos tomar otra decisión. Por el momento seguiremos en este mismo camino. ¿Por qué? Porque creemos que es lo más prudente en este momento. Seguimos estando muchos en un espacio reducido, ¿sí? Y la mejor manera para poderlos cuidar es esta protección. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos da vida, entonces nos vemos el día de mañana en las congregaciones, cada una en sus espacios, en sus tiempos. Seguiremos operando. Dios les bendiga y, como siempre, un fuerte abrazo a todos.